Transformación. Esa es la palabra que pudiera resumir lo que hoy en Familia va a ocurrir. Nos visita un conocido diseñador de imagen, pastor y un hombre reconocido a nivel mundial que viene a darnos su historia porque realmente es impresionante. Homosexualismo, drogas, prostitución y hoy un hombre de familia espectacular que predica la palabra de Dios y que ha impactado a millones con su testimonio. Soy el pastor Jesús Manuel Torres, esto es En Familia y comenzamos ahora. Gracias por acompañarnos, así es como escucha, ya estamos comenzando otra edición más de En Familia con Jesús Manuel Torres. Qué privilegio que esté sintonizándonos, gracias a todas las personas que nos ven en el mundo entero y que nos sintonizan en jesusmanueltorres.org y a través de cada canal que nos abre las puertas para poder llegar con un mensaje de fe, de amor, de esperanza a toda la familia a nivel mundial. Bueno, hoy tenemos una edición, como acaban de ver en nuestros titulares, que va a llegar directo a su corazón, como yo siempre digo, porque la historia de hoy es una historia impactantísima, es dolorosa pero con un final extraordinario. Y como cada invitado que pasa por aquí, hoy vamos a tocar una temática que para algunos puede ser incómoda, que muchos años se ha ocultado, que algunas familias viven en secreto con este dolor, sin saber qué hacer. Cuando un hijo cae en el homosexualismo, cuando una hija cae en el lesbianismo, ¿qué opciones tenemos? Incluso familias creyentes, familias de fe, que se enfrentan a preguntas muy válidas, pero que al parecer no tienen contestación. Y hoy mi próximo invitado es un invitado que a nivel mundial ha bendecido millones de personas. No solamente a través de su historia, sino también a través de sus manos. Y de hecho quiero agradecer porque hoy puedo tener el privilegio de que mi peinado, mi arreglo y mi maquillaje es cortesía de Vicente Martínez, el excelente diseñador de imagen que está compartiendo con nosotros. Vicente, bendiciones. Gracias, Jesús Manuel, y todo ese público maravilloso que nos sintoniza. Y gracias por la oportunidad que me das de ser parte de tu equipo en este momento y pues también de trabajar con tu imagen. Sí, señor. Gracias por eso. Estoy agradecido. Me he quitado como 15 años de encima, me dicen por ahí. Y bueno, es que cada uno tiene su don, ¿verdad? El don mío es hablar, es comunicar, es predicar, cantar. Pero Vicente tiene un don muy particular. Es que tú coges una persona y la transformas de arriba abajo y ni se parece a la que era antes. Bueno, porque yo creo que así mismo es cuando nosotros venimos a Dios. Venimos destruidos y Dios nos hace un cambio de imagen por completo. Pues así mismo, cuando yo veo una persona, yo no veo cómo se ve esa persona, yo la veo ya terminada y me encanta. Eso es importante. Correcto. Me mencionaste, ves la persona terminada. Correcto. ¿Será por eso que la Biblia dice que en Dios estamos completos? Correcto. Sí, porque a veces nosotros nos vemos de una manera, pero Dios nos ve de otra manera. Si cuando tú ves una casa y esa casa está abandonada y tú dices, a esa casa le voy a poner estas ventanas, le voy a poner estas losetas, voy a trabajar todo esto. Correcto. Pues así mismo es Dios. Dios nos ve y dice, yo no veo a Vicente como llegó, sino veo a Vicente ya transformado. Eso es espectacular. Y cuando hablas de transformación, tenemos que hablar de Vicente Martínez. La gente lo ve en televisión, la gente te sigue en las redes sociales. Has trabajado con artistas de renombre. Correcto. Rosalind Sánchez, Adamaris López, Raymond Arrieta, Yailin Cintrón. Todos te conocen. Correcto. Y saben quién eres tú. Correcto. Pero ¿saben tu historia? Bueno, sí. ¿Conocen tu historia? Sí. Pues sí, porque lo que pasa, yo creo mucho que cuando Dios me da la oportunidad de trabajar con una persona, yo creo que es uno llevar un legado en esa persona. Yo a mí me pasaba mucho que yo venía y cuando estaba atendiendo a la persona, dije, no, porque como yo era antes, y la persona, entonces que siempre a veces tenemos un toque de curioso, y me decía, ¿cómo que como tú eras antes? Y digo, sí, y ahí le contaba el testimonio, le tocaba la pandereta y le recogía la ofrenda. Oye, estábamos repasando la historia. Déjeme decirle, Vicente para mí es muy especial. Públicamente tal vez usted vea a un entrevistador y un artista, ¿verdad? Una persona que se ha destacado en los medios en diferentes facetas. Aquí tengo sus dos libros. Uno de estos, usted lo va a ver en pantalla, es De Limones Limonada. ¿Y aquí qué cuentas, Vicente? Eso es de cómo tu actitud puede cambiar todas las cosas. Son pequeños testimonios de fe, de cómo tu actitud ante los embates que vienen a tu vida, cómo
Tú confías o no confías, y principalmente cuando tú confías ves los resultados. Y entonces en el otro tenemos un prólogo por Rosalind Sánchez, y esto habla, mi cambio de imagen fue realizado por el afamado diseñador de imagen Dios. Dios. ¿No te cayeron chinches por decir que Dios es un diseñador de imagen? Yo creo que Dios, es que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y todo lo que nosotros vemos, Dios lo creó. ¿Qué sucede? Somos imagen. Pero ¿qué pasa? Cuando tú ves de que Dios no me vio como yo llegué, sino me vio ya transformado, entonces Dios empezó a trabajar. Empezó no, porque Dios tiene unas agendas, Dios tiene unos planes. Dejaste tú que él empezara a trabajar contigo. Correcto, es permitirle a Él, porque a veces nosotros pensamos que las circunstancias que suceden en nuestra vida no tienen una razón, no tienen un porqué. A veces decimos, porque yo viví esta niñez, porque Dios permitió esto. Es que todo se va conectando una cosa con la otra. Ahora, Vicente, no todo el tiempo pudiste hacer de limones limonada. Correcto. Hubo un capítulo muy triste en tu vida. Fuiste violado a temprana edad. Yo vengo de un hogar de violencia doméstica, donde yo presencié a los 5 años cuando mi mamá le enseña el revólver, mi papá le enseñó un revólver a mi mamá y le dice, estas balas van a ser para ti. Al otro día, ya mi mamá había tomado la decisión de matarlo a él. Ella le tenía mucho temor porque mi papá... Se querían matar los dos. No, mi papá quería matarla a ella. ¿Por eso? Por ende. Pero ¿qué pasaba? Él venía y él era una persona muy abusadora, era 12 años mayor que ella. Ella, basado en el miedo, ella tomó unas decisiones. Ella lo que hizo fueron 3 años bajo probatoria, y mi tía me cuenta que ella hizo bajo probatoria porque ella se echó, el abogado le dijo que se echara la culpa. Wow. Pero no porque... O sea, que tu mamá estuvo presa. Ella lo que hizo fue, estuvo bajo probatoria. Okay. Porque mi papá tenía récord. Mi papá venía de escaparse de un hogar psiquiátrico en la ciudad de Nueva York, de haber violado a su hija en su primer matrimonio. Wow. Mi papá ya tenía un trasfondo. Mi papá usaba navajas en la boca, él asaltaba, llevaba una vida bien difícil. Pero ¿qué sucede? Dentro de eso mi mamá nos cría a nosotros en lo que era el espiritismo y la santería, porque eso era lo que ella creía. Ella entendía que por ahí venía la luz y venía el camino. Pero ¿qué pasa? En medio del proceso, ella me fue criando y ella trataba de darnos lo mejor. Ella se pasaba trabajando para darnos a mi hermana y a mí aquello que nosotros necesitáramos, como cuando un padre dice, lo que mi hijo, lo que yo no tuve, se lo voy a dar a mis hijos. ¿Qué sucede? A los 11 años yo experimento la experiencia de ser violado por un vecino que tenía 50 y pico de años. Wow. ¿Sabes una cosa, Jesús Manuel? Eso me marcó porque yo pensaba que ese era el amor de un padre. Ya yo había perdido a mi padre teniendo a los 5 años. Yo veo que esa persona se acerca a mí, me hace unas insinuaciones. Un niño de 11 años de antes no es un niño de 11 años de ahora. Seguro. Antes el niño era con más inocencia, hoy en día el niño es como más adelantado, está expuesto a mucho material a través de las redes sociales, de muchas cosas. ¿Qué sucede? En medio de eso fui creciendo, y eso lo que hizo fue que abrió una puerta de maldición en mi vida, porque lo que hizo fue que despertó unos deseos sexuales, en el cual yo lo que quería estar brincando y saltando y haciendo y deshaciendo ya desde los 11 años. Era un niño muy precoz. ¿Qué sucede? Mi mamá le da cáncer, y ella le dio un cáncer terminal. Y cuando ella le da ese cáncer, yo tomo unas decisiones en mi vida, porque yo pensaba que dentro de mi cuerpo estaba encerrado el espíritu de una mujer. Y yo decía, si dentro de mi cuerpo está encerrado el espíritu de una mujer, mi mamá muere yo teniendo 17 años. Que es la mayoría de la creencia. Correcto. Cuando hablamos con homosexuales nos dicen, yo nací así. Es que lo que pasa es, el espíritu no tiene sexo. Lo que tiene sexo es el cuerpo, para lo que es un hombre unirse con una mujer y procrear. Pero ¿qué pasa? En un espíritu no tiene sexo. Entonces, al no tener sexo, es como decir, es que un espírita se casó con un espíritu y tuvo espirititos, ¿entiendes? O sea, no es real. O sea, hay unas cosas que hay que vivir, unas realidades. Seguro. O sea, lo que pasa es que, mira, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, pero el corazón no piensa. Correcto. Lo que piensa es la mente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en la mente tú vas viendo de que vienen estos pensamientos y tú lo que haces es que vas adornando aquello que tú quieres creer, aquello hacia donde tú quieres ir. Entonces, en medio de esas circunstancias era lo que yo estaba viviendo, era a lo que yo me estaba atravesando. Correcto. Vicente, cuando hablas entonces de tu niñez, tienes que recordar todo esto y comenzaste entonces a entrar a un mundo totalmente oscuro. Correcto. ¿Qué incluyó ese mundo? Desde ponerme hormonas, ponerme silicón en las caderas, hacerme la nariz, pues, porque yo quería verme como una mujer. ¿Alguna vez consideraste un cambio de sexo? Claro. Lo que pasa es que Dios me guardó.
Yo te digo una cosa, yo tomé unas decisiones, yo me fui a vivir a Nueva York, yo me llamaba Priscila, yo vestía de mujer las 24 horas. ¿Te cambiaste el nombre? Sí, yo me dediqué a la prostitución, me dediqué a las drogas, llegué hasta preso en la ciudad de Nueva York. Pero en medio de esas circunstancias, aunque me obsesioné con verme como una mujer, y en aquel momento no tenía pelos en la cara, nada, pues yo llegué a un momento dado que yo decía, yo quiero ser una mujer, yo quiero verme bien. Y esa obsesión lo que iba llevando era, le trataba de demostrar a la gente que había unos cambios, que yo me podía ver bien, pero dentro de todo eso era como un circo. Yo le hacía ver a la gente que todo estaba bien, pero dentro de mí estaba un sufrimiento. Yo me acuerdo, yo viviendo en Nueva York con un muchacho dominicano, yo entré en el baño del apartamento y yo empecé a llorar. Y a llorar, y yo me hinqué en el baño y le decía, Señor, sácame de esto. ¿Por qué? Porque yo me sentía como un payaso, hacía sentir bien a todo el mundo, pero yo me sentía vacío. Claro. Aunque llevaba una vida de prostitución, adicción a las drogas y también a lo que era el sexo, pero después que ejecutaba cada una de las áreas, tanto las drogas como el sexo, lo que había era un vacío muy grande en mi vida. Y yo decía, Dios mío, yo quiero que tú me saques de esto. Entonces, ¿qué sucede? En medio de las circunstancias y de la situación que viví, eso fue lo que me hizo, fue que entonces empecé a ver a Dios. Empecé a tener unas experiencias con Dios vestido de mujer. A veces yo escucho a gente que dice, la persona para poder tener una experiencia con Dios tiene que estar en la iglesia. Mira, cuando Dios quiere llegar a una persona, Dios hace lo que tenga que hacer, porque a Dios no tiene límites. Dios hace lo que tiene que hacer porque a Él nada lo contamina. Y en medio del proceso empezó Dios a trabajar conmigo. Nunca se me olvida, yo vestido de mujer, un día me dice el Señor, cuando llegues a Puerto Rico vas a tener una experiencia conmigo. Porque yo a un vestido de mujer le predicaba a la gente de Jesucristo. Yo decía, yo le decía, Señor, busquen de Cristo, que por ahí Cristo viene, y la gente me miraban como que, hello, cambia tú primero. O sea, pero ¿lo predicabas porque lo escuchabas o porque ya realmente habías tenido un encuentro de fe? Lo que pasa es que mi tía me hablaba del Evangelio. Mi tía me predicaba. Pero o sea, que también, tú creías en eso. Correcto. Y yo sabía que había algo más. Yo veía un Dios que una vez me apuñalearon todo el coat mío en una pelea que hubo y yo salí y la persona salió corriendo y a mí nada más me cortaron este dedo índice y cuando yo veo toda la chaqueta estaba desbaratada y a mí no me había tocado ni una sola puñalada, yo empecé a entender que había un Dios real, que había un Dios que cubría todas las cosas. ¿Qué pasaba, Jesús Manuel? A veces la gente critica al homosexualismo y a los homosexuales. ¿Y qué pasa? Dios no está en contra de la persona, Dios está en contra de la actividad que hace la persona. Del pecado, de la conducta. Pero entonces, ¿qué sucede? Yo empecé a conocer a un Dios que me amara. ¿Por qué? Porque la vida del homosexualismo es la vida de mucha tristeza, de mucho rechazo, de muchas cosas, que aunque puedan estar haciendo muchas leyes y muchas cosas, pero la gente siempre hay su discriminación. Correcto. Y en medio de las circunstancias, y era lo que yo estaba viviendo, lo que yo estaba experimentando, yo necesitaba sentirme amado, necesitaba sentirme apoyado, y había uno que no me rechazó, hubo uno que me amó, porque si el ser humano en la calle me critica, más también Dios también va a acabar conmigo, entonces ¿dónde es que voy a llegar? ¿A quién puedo ir? Si el Señor dice en su palabra, venid a mí todos trabajados y cargados y yo os haré descansar, y Dios dice en su palabra, sin mí nada podéis hacer. Wow, señores, y esto está apenas comenzando porque cuando regresemos, Vicente Martínez, ese mismo, el diseñador de imagen, el negrito bombón, Minguinguingui, sigue con nosotros y nos cuenta cómo entonces logró Dios transformar su vida y qué pudiera hacer usted que nos está viendo si está enfrentando la triste situación de tener una persona querida en una situación como drogadicción, porque no nos podemos enfocar solamente en el homosexualismo ni escandalizarnos. El homosexualismo, la drogadicción, lo que son las borracheras, todo este tipo de conducta que lleva a la adicción es nociva, pero hay maneras de salir. Hay esperanza, la palabra de Dios tiene vida y hoy vamos a comprender cómo una persona hundida en ese profundo lodazal y en ese fango pudo salir y hoy tener su frente en alta y ser una persona de bien y que Dios está utilizando poderosamente. Además hablamos un poco más sobre estos libros y los planes de Vicente Martínez. Cuando regresemos, esto es En Familia, regresamos en breve. Una taza de café recién molido, una avena como hecha en casa. Bueno, es que en Delicias te sentirás como en tu propia casa. Te ofrecemos desayunos y mucho más. Prueba nuestras deliciosas lasañas, sándwiches, wraps, sopas o ensaladas. Económico, saludable y delicioso. Delicias.
carretera número 2, Marginal Toys R Us, Atillo. Teléfono 787-680-7117. De regreso en familia con Jesús Manuel Torres. Oiga, que mucho estamos aprendiendo en nuestro primer segmento. Yo tengo tantas cosas que decir y tantas cosas que reflexionar, porque el primer segmento, hablando con Vicente Martínez, aprendemos que las personas que están encerradas en adicciones, en rebeldía, en homosexualismo, todas tienen un denominador común. Necesitan ser amados y necesitan ser aceptados. Y eso nos lleva a reflexionar a nosotros los que estamos sanos sobre cómo nos estamos dirigiendo a las personas que amamos, a las personas que los vemos en nuestras familias. En estas condiciones le decimos, tú te va a llevar el diablo, te vas a perder en el infierno. Esto no contribuye absolutamente a nada. Y ha sido el problema de la iglesia por muchos años, el que hemos enviado un mensaje equivocado y hemos actuado como repelente en vez de ser un ente abrazador con el amor y la gracia de Dios. Y por eso es que hacemos lo que hacemos. Usted está viendo En Familia, y si quiere seguirnos en Facebook 24 horas los 7 días, usted puede buscarnos a través de facebook.com/enfamilia con Jesús Manuel Torres, y también puede entrar 24 horas y comunicarse con este servidor en jesusmanueltorres.org. Necesitamos saber de ti, necesitamos saber dónde nos estás viendo, si te gusta nuestro programa, qué piensas. Y hoy nuestra encuesta del día es esta. ¿Ha tenido usted la necesidad de buscar ayuda profesional en un caso de homosexualismo, lesbianismo, adicciones? Díganos esta pregunta, contéstela a través de Facebook y queremos saber su historia también aquí en Familia. Estamos con Vicente Martínez. Vicente, nos quedamos hablando sobre tus libros y cómo encontraste la salida a esta situación difícil. Ya sabemos, para las personas que nos acaban de sintonizar, te prostituiste, estuviste preso en la ciudad de Nueva York. Y tú te ves tan nice, ¿verdad? La gente pudiera pensar, este hombre no ha pasado ni por un catarro. Mira lo que hace Dios tan grande, que te ven así bien vestido, bien peinado, y dice, a este no se ha despeinado ni con un catarro. Pero las pasaste difícil. ¿Cómo lograste entonces encontrar esa salida hasta ser el hombre que eres hoy? Sí, llegó un momento dado que en medio del proceso que estaba viviendo, el Señor empieza a hablarme. Y como estaba comentando ahorita, el Señor empieza a hablarme, pero era vestido de mujer. Y el Señor me dijo, cuando llegues a Puerto Rico vas a tener una experiencia conmigo. Yo empecé a experimentar lo que era su amor, lo que era su misericordia. ¿Qué sucede? Llego a Puerto Rico. ¿Cómo le llamas experimentar la misericordia? Experimentar, porque yo sentía que algo grande, yo veía a Dios como un gigante bien grande que me cuidaba. Porque de muchas cosas, yo estuve prostituyéndome en la calle, yo veía de cómo me guardaban, de cómo me protegían, aún mismo estando en mi pecado, pero Dios tenía un plan, Dios me tenía apartado para Él con un plan y una agenda. ¿Qué sucede? Cuando yo llego a Puerto Rico, yo llego un 29 de diciembre del 87. El 22 de febrero del 88 estoy compartiendo con dos muchachos que eran mis mejores amigos en un sitio que se llama La Colectora en Santurce. Y estoy compartiendo con ellos y estoy consumiendo marihuana, y de momento escucho aquella voz que me dice, vete para tu casa que mañana tienes que trabajar. Y esa inquietud, esa era una cosa que no podía aguantarla. Ellos me llevan a mi casa, me despido de ellos, era la 1 de la madrugada, y cuando me despido de ellos escucho aquella voz que me dice, no los vas a volver a ver. Yo pensé que era el efecto de la marihuana. Ellos me dejaron a la 1 de la mañana y a las 3 de la mañana los mataron a ellos. Oh, wow. ¿Por qué Dios me libró a mí y no a ellos? Yo no soy juez de Dios, pero sí sabía que Dios tenía un plan y un propósito conmigo. ¿Qué sucede? A través de ese momento yo empiezo a buscar de Dios. Yo voy a la iglesia pensando que yo podía sacar a una persona de pena y llevarla a descansar, y voy a la iglesia buscando la salvación de ellos. Pero me doy cuenta que la palabra dice que la salvación es individual y es en vida que yo tengo que buscar la salvación. Yo estuve 2 meses yendo vestido de mujer a la iglesia. ¿Cómo? Espera. 2 meses vestido de mujer en una iglesia. Correcto. ¿De qué año estamos hablando? En el 88. Eso era pena capital. Correcto. Lo que pasa es, un ejemplo, si tú vienes y ¿No causó eso un escándalo en la iglesia? Lo que pasa ¿Te rechazaron? Ellos me aceptaron, porque ellos no veían a Vicente. A mí me da ganas de ir porque yo me iba a jugar a volar chiringa con ellos al morro, y yo con la falda corriendo, y ellos, hermano Vicente. Ellos no me veían a mí, ellos veían lo que ya transformación que ya Dios iba a hacer. Wow. ¿Por qué? Porque a veces, mira Jesús, a veces la gente entorpece mucho con su actitud y con sus comentarios, entorpece mucho lo que Dios quiere hacer con la gente que viene a la iglesia. Porque
Porque a veces nosotros nos podemos escandalizar porque vemos un homosexual o vemos una lesbiana. Pero tan malo es ese pecado como el pedófilo. Claro. Pero como no se aparenta, es un hombre como normal, como si no estuviera pasando nada. Tan malo es eso. Cara vemos, corazones no sabemos. Correcto, pero entonces nosotros tenemos que ver, como decía, cuando Samuel fue a escoger rey entre los hijos de Isaí, dijo, delante de mí está el ungido de Dios, y el Señor le dijo, no mire su parecer, yo lo desecho. Yo no miro lo que mira el hombre mira lo que tiene ante sus ojos, mas yo miro el corazón. Porque a veces nos dejamos llevar mucho por las apariencias, por la pompa que hay. Pero ¿sabes una cosa? Lo que yo veo con mis ojos, lo ve hasta un gato. Pero cuando yo tengo que ver lo que no se ve, que es la parte interior. Claro. Y en medio del proceso, yo te digo algo, Jesús Manuel, yo llevo 28 años sirviendo al Señor. Y hasta aquí Dios me ha ayudado. Dios ha sido bueno. Dios ha sido maravilloso. Yo no le sirvo a Dios ni porque Cristo viene, ni porque esto, ni por lo otro. Yo le sirvo porque Él me amó. Porque ese amor fue lo que me llevó a transformarme. Ese amor es lo que... ese amor es lo que me llevó a yo poder experimentar que Dios es real. Aunque a mí me presentaba un Dios que me quería destruir, pero yo he aprendido a conocer a un Dios. Mira, yo te digo una cosa. Mi mamá me decía a mí que yo nunca iba a llegar a hacer nada. Y cuando yo veo un Vicente, de dónde estaba, dónde Dios lo ha llevado, que tiene varios libros escritos, he tenido líneas de productos, he arreglado gente a nivel internacional. Dios me ha llevado a Don Francisco, a Sábado Gigante, a un montón de plataformas. Entonces yo digo, ha sido Dios. Porque yo he conocido, yo no tengo padre, yo no tengo madre, pero si yo te digo a ti que a mí me hace falta mi papá y mi mamá, yo te miento. A mí no me hacen falta porque Dios ha cumplido lo que dice el Salmo 27, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, el Señor me recogerá. Dios ha sido bueno, Dios no me ha humillado, Dios no me ha rechazado. Aunque he podido aprender y ver en el camino muchos rechazos, mucha humillación, pero de todo eso me ha ayudado. Porque tú tienes dos opciones cuando a ti te rechazan. O te alejas de Dios o te escondes en la hendidura de la peña. Y yo aprendí a esconderme en la hendidura de la peña. Gloria a Dios, gloria a Dios. A ver a un Dios que me ha amado, a un Dios que me ha levantado, un Dios que ha tenido misericordia de mí, un Dios que me ha ayudado. ¿Sabes? Yo te digo una cosa, yo no sé, cuando yo veo la notoriedad, las puertas que Dios abre, hay cosas, como veo como Dios empieza a hablarme, como Dios me va guiando, como Dios me ama, como Dios me cuida, como Dios tiene cuidado de todo. O sea, yo no puedo presentar a un Dios de religión que te quiere destruir. Yo tengo que presentar a un Dios que me amó. Por ese amor es que yo estoy de pie, por ese amor yo estoy donde estoy. Dios ha sido bueno. Sí, Señor. Dios ha sido bueno. Y eso, y yo te digo una cosa, yo no tengo palabras con que agradecerle porque yo estoy orgulloso de Él. ¿Quedaste huérfano a qué edad? Yo quedé huérfano de padre a los 5 años y de madre a los 17 años. Entonces, ¿qué sucede? Dios ha cumplido eso. O sea, Dios me ha llenado, Dios lo veo como un padre, como una madre, como todo. Él ha tenido cuidado de mí, de todo. Jesús Manuel, yo he visto cómo Dios ha tocado gente y darme cosas. He visto cómo Dios me ha protegido. También he visto cómo Dios me ha guardado, pero también cómo Dios me ha corregido. Porque el Padre que ama te corrige. Sí, Señor. O sea, en 28 años... Yo cuando veo los logros que he podido conseguir, las cosas, digo, Señor, en mí es como ha sido como el endemoniado gadareno. Yo estaba lleno de legiones y haciendo un montón de cosas, pero Él vino y me llamó, me restauró y después me sentó a sus pies, como estaba el endemoniado gadareno. ¿Sabes? Yo te digo algo, yo estoy orgulloso de Él, porque Amén. Dios ha sido bueno. Vicente, y dentro de esta realidad, ¿qué le dice a las personas que hoy nos están viendo y que tal vez tienen toda... Cuando usted hace todo el análisis y usted hace todo el análisis de lo que Vicente Martínez ha pasado, usted tiene que ver a Dios en acción, pero tal vez tiene que ver que Vicente puso de su parte. Amén. Y Vicente quiso ser transformado por la mano de Dios. Así que esos son componentes vitales. Pero ¿qué le dices a la gente que nos está viendo? ¿Y qué le dices a la gente que tal vez dice, no, yo me voy a alejar de Dios? Me hirieron en la iglesia, no quiero ir más a la iglesia. Me imagino que tuviste que pasar todo eso y todavía lo debes estar pasando. Correcto. De gente que no comprende cómo un propósito de Dios, que eres tú, todavía trabaja con artistas, te peinas de una manera diferente, te arreglas de una manera diferente. ¿Cómo lidiar con esos estigmas? La vida es decisión. Yo decido estar bien o mal. Cuando yo me convierto era cuando la mujer no se ponía ni gota de pintura en el maquillaje en el evangelio.
y Dios me hace figura pública, porque a veces la gente me dice, yo me acuerdo cuando tú eras el negrito bombón o hacías televisión y después te convertiste. No, es que cuando yo hacía televisión, ya yo llevaba 10 años convertido. Es más, vamos más allá. Yo me acuerdo que cuando yo me convierto en el 88, después de 3 años después, el Señor empieza a hablarme a través de sueños, que me iba a hacer figura pública. Y me veía trabajando con Sunshine Logroño. Sunshine Logroño era una persona que tenía un personaje, un comediante, tenía un personaje que se llamaba el hermano Manuel, que le tiraba el evangelio. Correcto. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo va a hacer eso? Es que Dios tiene un humor negro, ¿entiendes? Dios te transforma y Dios te cambia las cosas. ¿Qué sucede? Después Sunshine era mi mentor y me enseñó un montón de cosas. ¿Qué pasa? Dios hace, a veces nosotros tenemos que entender que si yo tirándole a la gente, porque mira, yo llevo 28 años en el evangelio y he escuchado que le han tirado a los homosexuales, que le tiran, que hacen esto y lo otro. Pero cuando tú vienes a ver y tú dices, ellos, mientras uno está tirando con toda la artillería, ellos por allá buscando unas estrategias, porque se han unido y a veces nosotros como pueblo no nos unimos para poder tener una estrategia contra todo lo que es pecado. ¿Qué puedo hacer con esto? Pues entonces yo tengo que entender si la estrategia que yo tuve hasta ahora no fue la más efectiva, Señor, ¿cuál es la estrategia? ¿Cómo puedo ayudar? El amor cubre multitudes de faltas, porque todos necesitamos sentirnos amados. Voy a terminar con una pregunta muy importante para todas las personas que nos están viendo. Si hay alguien que puede contestar esta pregunta con toda la notoriedad y la autoridad, eres tú. Amén. 2 preguntas en una. Primero, ¿se equivocó el Tribunal Supremo en apoyar y darle garras a los homosexuales para que se casaran? Y segundo, tú que fuiste usuario de estas drogas, ¿estás a favor o piensas que debe el gobierno continuar la agenda de legalizar drogas como la marihuana, etcétera, etcétera? Todo es un escape. A veces tenemos un escape porque a través de las drogas queremos escapar y buscar algo, sentirnos bien. Porque a veces no queremos estar bien con nosotros mismos. Cuando yo no estoy bien conmigo, yo tengo que buscar algo que me saque de mi realidad. Es como el alcohol. Pero a la hora de la verdad, aunque yo consuma droga, aunque la legalicen y hagan muchas cosas, el problema sigue estando. El problema no es una pastilla ni es un pedazo de hierba. El problema está en mí. Si no permito que Dios trabaje, voy a tener unas consecuencias. Y también otras cosas. Podemos, como dice, en las leyes se pueden dar muchos derechos. Correcto. Y se pueden dar muchas cosas. Pero aún las personas, cuando tienen esos derechos, aún porque ¿qué ellos están tratando de demostrarle? Porque a veces cuando yo trato de demostrarte algo a ti, que yo estoy bien y tú estás mal, si yo estoy bien, entonces yo no tengo por qué demostrártelo si yo estoy claro. Correcto. Es como el que no cree en Dios. Él no cree en Dios, es ateo y está tratando de probar de que Dios no existe. Pero entonces si tú sabes que Dios no existe, ¿para qué tienes que probarlo? Pues así mismo es todo esto, ¿entiendes? ¿Sabes? Lo que yo te puedo decir con esto y con todo el amor a estos seres especiales que nos escuchan y que nos sintonizan. Mire, la vida es decisión. Yo decido estar bien o decido estar mal. Pero cuando tú decides, Dios dice en su palabra, yo pongo delante de ti el bien y el mal, la bendición y la maldición, tú escoges. Yo te invito hoy, ser especial, a que escojas a Jesús. Amén. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si gracias a Él yo estoy de pie, porque Dios ha sido bueno y Dios ha sido maravilloso y lo quiero compartir contigo. No comparto contigo una carga, sino comparto contigo el amor de Jesús sobre tu corazón. Eso es lo que nos agrada, Vicente Martínez, de que siempre tienes eso a flor de labios y de que hay un cambio que es posible si hoy tomamos la determinación de poder decir, Señor, cambia mi vida. Amén. Y tú eres un ejemplo de eso. Vicente, amén, gracias por acompañarnos, gracias por hacerme el honor de llamarte mi amigo, amén, y de poder contar contigo en todos los proyectos que Dios pone en nuestras manos. Siempre para mí es un privilegio y te honro y te respeto como pastor, como amigo, como hermano y como hombre padre de familia, porque verdaderamente el programa es padre en familia, pero él es padre de familia y uno ve el amor y como esa gente, bueno, yo soy parte de ese núcleo, a veces me invitan a comer también. Sí, señor, para que quede ahí en público que comemos juntos, ¿verdad? Sí. Y la pasamos muy bien. Señoras y señores, tenemos que terminar. Vicente va a regresar prontamente con nosotros con todos esos proyectos. ¿Dónde te puede conseguir la gente, Vicente? ¿A través de las redes sociales? ¿Te pueden llamar? ¿Tu página web? Ok, ahora mi página web ya me están terminando, se llama Vicente, en vez de cx.com, también Vicente Martínez Torres en Facebook, puede darle like, y en Instagram Vicente by Vicente Martínez. Bueno, no se pierdan todos estos proyectos que le va a bendecir. Nosotros tenemos que finalizar, pero yo quiero terminar diciéndote algo que hemos aprendido de esta historia. Amar es una decisión, y usted decide cómo va a amar y a quién va a amar.
Si tiene una persona viviendo una historia como la de Vicente en su vida, recuerde que el poder de Dios, no el suyo, es el que cambia a la vida. No trate de cambiar a la fuerza a las personas. Permítale que usted sea un recipiente de la gracia de Dios, que pueda usted mostrarle ese amor a los demás para que puedan ser transformados. Si su familia está pasando por esto, mire, yo como pastor le quiero pedir perdón a cada una de las personas que nosotros los pastores hemos marcado cuando no entendemos lo que han pasado. Y de parte de todos los pastores le pido perdón y le pido que por favor recuerde que los seguidores de Cristo no somos perfectos, pero su amor sí es perfecto y murió en la cruz para que hoy tengas vida y vida en abundancia. Y si hoy quieres aceptar a Jesucristo, este es el día, y vaya a mi página web jesusmanueltorres.org y diga yo quiero aceptar a Cristo, oprima ahí, coloque su nombre y su información y nos vamos a estar comunicando porque queremos que la familia tenga a Cristo en el centro, que sea libre y que goce del verdadero amor. Gracias por habernos acompañado en Familia, que tengan todos un excelente día y bueno, pendiente a YouTube, suscríbase a nuestro canal y síganos en las redes sociales. Soy Jesús Manuel Torres, gracias por estar con nosotros.